Hola, les saludo con gran afecto y cariño, esperando que se encuentren bien en casita, cuidándose como debe ser. Hoy iniciamos el bloque 4, modelos de probabilidad y estadística. En ella vamos a ver las medidas de tendencia central y la medida de dispersión. El video hoy, en el problemario que les enviaré, ¿sí?, hay una serie de muestras que con nombre cada una de ellas, porque es muy importante que las muestras tengan nombre. Y esta es la muestra 1 y quise hacerla porque son datos muy grandes, entonces para evitar tener alguna confusión con los datos más pequeños. Bueno, la muestra se llama niveles séricos de 24 pacientes con disfobia progresiva. En este primer video vamos a aprender a hacer la distribución de frecuencias, es decir, vamos a aprender a rellenar este cuadrito que nos va a permitir en un segundo video calcular las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Primer punto, lo primero que tenemos que hacer es ordenar nuestra muestra que está desordenada en un cuadro como este, ¿sí?, del dato más chico al dato más grande. Observen que se ordenan de 10 en 10 para poderlo contabilizar con más facilidad. Aquí hay 10 datos, aquí hay 10 y 4 son 24 de los que refiere la muestra, 24 pacientes. Muy bien, ya teniéndolos ordenados, nos vamos a nuestra tabla de distribución de frecuencia. En ella encontramos algo que se llama clase. Esto otro, ¿sí?, que es una F, se refiere a la frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? En la frecuencia la vamos a encontrar con el número de datos que se encuentren dentro de esta clase. Ahorita la entenderán con más facilidad. Esta es la marca de clase. Y estos son algunos productos de marca de clase por frecuencia y de marca de clase por frecuencia. Muy bien. Aprendamos primero a hacer las clases. Generalmente manejamos de 5 clases en esta distribución de frecuencia. ¿Cómo vamos a obtener las clases? Fácil. Lo primero que tenemos que buscar es el rango, ¿sí? Entonces en el rango la fórmula es B menos A. ¿Qué cosa es B? B es la última pieza de datos que tenemos en nuestra tabla de datos ordenados y A es la primera pieza de datos que tenemos en nuestra tabla ordenada. Entonces obtenemos el rango. B que vale 5600 menos A que vale 1500. Y esto nos da, haciendo la diferencia, que el rango es igual a 1500, 0, 0, 1 y 4. 4100. ¿Ok? Ya teniendo el rango que vale 4100, ¿sí?, vamos a buscar nosotros ahora dividirlo entre el número de clases que tenemos, que queremos. Queremos 5 clases, entonces por lo tanto, para hallar la anchura de clases, dividimos lo que nos dio el rango entre el número de clases, más fácil, entre el número de clases que queremos, que son 5. Es decir, la anchura de clases será 4100 entre 5. Esto es 820. ¿Sí? Es decir, cada clase va a ir de 820 a 820, pero corremos el riesgo de que no abarque totalmente los datos ordenados. Entonces, se recomienda subir un poquito más la anchura de clase, un entero, algunas décimas cuando se manejan decimales, y en este caso le vamos a subir un entero. Empezamos. Para esto, ¿sí?, para armar nuestra clase, empezamos con nuestro primer dato, que serían 1500. Y como va a ir de 821 en 821, ¿sí?, entonces el siguiente dato, ¿sí?, tengo 1500, a 1500 le sumo 821 y eso me estaría dando 2321. A 2321 le vuelvo a sumar 821 y tendría 3142.
Y a 3142 le vuelvo a sumar 821 y tendría 3962, perdón, 63. Y a 3963 le vuelvo a sumar 821 y ya tendría 4784. Ok. Ya tengo el límite inferior de las clases. De este otro lado está el límite superior. ¿Qué número va a ir ahí? Ahí va a ir un número antes de este. Es decir, si yo tengo 2321, un número antes sería 2320. ¿Sí? Y seguimos hacia abajo. Un número antes de 3142 sería 3141. Un número antes de 3963 sería 3962. Un número antes de 4784 sería 4783. Y a este número, para saber qué número va acá, le volvemos a sumar 821. Y al sumarle 821 nos va a dar 5604. Bien. Ya tengo mis 5 clases. 1, 2, 3, 4 y 5 clases. Teniendo las clases, nos pasamos a las frecuencias. ¿Qué son las frecuencias? Bueno, las frecuencias son los datos que se encuentran entre 1500 y 2320, y eso lo vamos a localizar aquí, ¿sí? Fíjense, entre 1500 y 2320, veamos, 2320 no hay, nada más hay 2360, es decir, hasta aquí nos paramos contando, y de aquí hasta acá hay 9 datos, entonces la frecuencia es 9. De 2321 nos pararíamos en 3141. No hay 3141, nada más hay 3340, ni siquiera llega, es decir, tendríamos solamente un dato que sería 2360. ¿Por qué este no nos sirve? Porque es 3141 y aquí tenemos 3340. Entonces aquí tengo un solo dato. En la siguiente clase, 3142 hasta 3962 buscamos. Nos paramos en 3962. El más próximo es este, 3962. 3800, 3805. O sea, todos estos datos entran dentro de esa clase, porque deberíamos pararnos en 3962, pero nada más tenemos 3805 y el que sigue es 5500. Por lo tanto, aquí tendríamos 10 datos. Recuerden que de aquí hasta acá hay 10 datos. Muy bien. En la siguiente clase, 3963 hasta 4783, vean que no hay datos entre esa clase. Por lo tanto, tengo 0 frecuencia. Y por último, de 4784 a 5604, observen que 5604 abarca perfectamente el 5600, es decir, tendría 1, 2, 3 y 4 datos. Entonces, ¿cómo sé que estas frecuencias están bien contadas? Bueno, las sumamos, 9 y 1, 10 y 10, 24, 24, y la suma me tiene que dar el tamaño de la muestra, que son 24. ¿Ok? Bien, ahora, ¿cómo obtenemos la marca de clase? La marca de clases se obtiene sumando el límite inferior más el límite superior de la clase. Es decir, esto sería el límite inferior y esta sería el límite superior. Límite inferior más límite superior dividido entre 2. ¿Ok? Entonces, el límite inferior de la primera clase es 1500. A esa le voy a sumar el límite superior, que son 2320. Sumado dividido entre 2. La suma de 1500 más 2320 nos da 3820. Al dividirlo entre 2 nos da un total de 1910. Es decir, mi primera clase sería 1910.
Si queremos, podemos ir haciendo la suma este más este entre 2, este más este entre 2, este más este entre 2, este más este entre 2. Pero, como sabemos que su anchura es 821, entonces lo más fácil es que a 1910 le volvamos a sumar 821. ¿Por qué? Porque estos van de 821 en 821 en 821. Entonces empezamos a sumar 821, que serían 2731, 3552, 4373, más 821, 5194. ¿Ok? Ya tenemos frecuencia, marca de clase. Acá la siguiente columna dice multiplicar la marca de clase por la frecuencia, es decir, multiplicar X por F. Y empezamos a multiplicar. 9 por 1910 da 1710. 1 por 2731 pues da 2731. 10 por 3552 pues nos dará 35520. 0 por esto es 0. Y 4 por 5194 me daría 20776. ¿Ok? Bien. Y acá dice X cuadrada por F. Es decir, 2 veces X. Entonces, para eso multiplicamos X por XF. Es decir, esta X por esta XF. ¿Por qué? Porque X por X me va a dar X cuadrada. Y ahora multiplicamos 1910 más 1710 me da 324.900. 2731 por 2731 me da 7.458.361. 3.552 por 35.520 me da 126.167.040. 4.703 por 0 es 0. Ahora, 5.194 por 20.776 me va a dar 107.910.544. Estas partes que ustedes ven en la parte inferior le vamos a llamar sumatoria. Esta es una letra griega, es la letra sigma, es la S la S en el alfabeto griego, pero a nosotros nos permite para identificar una suma, ¿sí? Entonces hay que sumar estos datos. Ya tenemos que la suma es 24, ahora hay que sumar la columna de XF, que me da 60.735, y la suma de X cuadrada F, que me da 241.860.845. ¿Ok? En este primer video vemos cómo se arma nuestro cuadro de distribución de frecuencias, y en el que vamos a hacer a continuación, en el que ustedes van a ver a continuación, vamos a ver cómo calcular las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión a través de ese cuadro. Nos vemos en un minuto.